Hay muchas parejas famosas en la historia y también en la Biblia. Algunos que tengo aquí en el PowerPoint que ustedes no ven. Si yo digo Romeo, ¿quién sigue? Julieta. Si yo digo Antonio, normalmente piensa en Cleopatra, Sansón, y que sigue Dalila, Acab. Este es malísimo. Acab y Jezabel, Adán y Eva, quizá una buena pareja. José y María, pero ya ustedes saben el tema de hoy. Vamos a hablar hoy de Priscila y Aquila o de Aquila y Priscila y vamos a sacar lecciones de ellos. ¿Qué podemos aprender de ellos? Yo tengo aquí varias aplicaciones de su vida, 5 en particular. En primer lugar, vemos la importancia de juntarnos con personas que pueden ayudarnos a llegar al cielo. Y así fue el caso con nuestros hermanos Aquila y Priscila. Pablo llegó a conocer a Priscila y Aquila después de tener que huirse de varias ciudades en Macedonia. Pablo fue a Filipos, donde bautizaron a Lidia y al carcelero y otros más, pero le echaron en la cárcel. Sufrió mucho Pablo en Filipos. Luego fue a Tesalónica y Berea, donde también fue expulsado Pablo de ahí. Al ir a Atenas, predicó con mucha energía, con mucha sinceridad, pero se burlaron de él en Atenas. Y desde Atenas envió a sus compañeros, a su compañero Timoteo a Macedonia, según la primera carta de Pablo a los tesalonicenses 3, 1 y 2. Entonces llegó Pablo a Corinto. Y hay muchas fotos aquí en el PowerPoint, pero ustedes saben más o menos de las ruinas de Corinto. Y llegó mal, llegó triste, en situación difícil. Dice en 1 Tesalonicenses 3:7 que al llegar a Corinto estaba en necesidad y aflicción. A veces pensamos, al pensar en Pablo, pensamos en algo como una máquina, a apretar el botón y automáticamente predica. Pero al leer sus cartas, vemos que tenía también como ser humano sus altibajos emocionales. Pero Dios le animó cuando estaba triste, cuando estaba deprimido. Y así fue el caso aquí. A veces en nuestras vidas, cuando estamos más atribulados, Dios nos bendice con amigos que nos ayudan. Y ustedes saben de quién estoy hablando aquí. Como leyó el hermano antes, Hechos 18:2, y se encontró al llegar a Corinto con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos. Y 3, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No estamos seguros si Aquila y Priscila eran cristianos al llegar Pablo a Corinto. Solamente sabemos que Aquila era del Ponto, una región en lo que llamamos hoy en día Turquía, en el norte de Turquía. Y quizás Priscila no era judía, porque dice específicamente que Aquila lo era. Pero el texto también dice, y ese es versículo 2, que tenían ellos, Priscila y Aquila, de salir de Roma debido a un edicto de Claudio. Y como imagino que ustedes ya saben que había un edicto, según el historiador Suetonio, que en el año 49 Claudio expulsó a los judíos de Roma que dirigidos por Crestos no cesaban de causar desórdenes. Entonces,
Algo en la historia secular apoya este punto. Ahora, lo que llama la atención de esta cita de Suetonio, Crestos, al decir él, Crestos, ¿habría sido una referencia a Cristo? Suena como Cristo, aunque algo que me da pausa, estoy hablando un poco más profundamente porque veo que ustedes son bastante avanzados, la mayor parte que están escuchando. Ahí en Hechos capítulo 22, cuando Pablo por fin llegó a Roma, todavía no había tantos problemas, parece, entre los judíos y los cristianos. Los judíos ahí habían oído de lo que ellos llamaban la secta, pero parece que todavía no había habido ahí en Roma, al menos, gran violencia. De todos modos, ahí está el edicto de Claudio. Los judíos tuvieron que salir de Roma, pero llegaron a Corinto a tiempo para animar y ayudar al apóstol Pablo. Y Priscila y Aquila eran amigos íntimos de Pablo el resto de su vida. En tantas cartas de Pablo, él, como vamos a ver, él hizo referencia a Priscila y Aquila. Le acompañaron a Éfeso al terminar su tiempo ahí en Corinto. Y en todas las batallas de Pablo, ellos le apoyaban, si no físicamente, espiritualmente, apoyándole con sus oraciones. Todos nosotros necesitamos amigos como Aquila y Priscila. Y aquí una aplicación importante. Y es lo importante de buscar a personas espirituales para ser nuestros amigos y compañeros. Imagino que el apóstol Pablo hubiera sido más grande que ellos, con más edad. Y quizás algunos habrían tenido a Pablo como algo excéntrico. Ah, pero ellos, Aquila y Priscila, vieron en la vida de Pablo a un hombre completamente dedicado a Dios y se dieron cuenta de que él podía ayudarles a conocer mejor a Dios y así alcanzar el cielo. Ellos, estoy hablando de Priscila y de Aquila, ellos podrían haber seguido en sus vidas sin Pablo, pero cuántas bendiciones habrían perdido. Decidieron ellos quedarse con él, siendo su amigo, ayudándole y aún en su negocio. ¡Qué bendición! Yo fácilmente puedo imaginar al apóstol Pablo después de un día duro haciendo sus tiendas de campaña, que Pablo les habría estado dando instrucciones en la palabra de Dios, explicándoles quizás cómo las profecías del Antiguo Testamento se aplicaban a Jesús. Ahora, ¿cuándo en tu vida has llegado a conocer a alguien que te ha ayudado a conocer más profundamente a Dios y a Jesucristo? Tengo fotos de todo eso, pero la foto en la mente sirven. Algunos de ustedes conocen a Roger Polanco. Es un muchacho que me ayuda a veces con algunos videos. Al llegar a conocerle, él habría tenido sus 12 o 13 años. Era un muchacho de la ciudad, especialmente cuando llegó a tener sus 15, 16 años, se huía de mí. No quería los estudios bíblicos que estaba dando. Ah, Él era superficial, su vida era jugar, pero me di cuenta que era inteligente y al tener sus 16, 17 años, comenzó a hacerme más preguntas bíblicas. Ah, Al tener sus 17, 18 años, se bautizó, pero no era muy profundo en las cosas del Señor. Fue a estudiar en una universidad donde hay bastantes cristianos, pero ahí comenzó a hacerse amigos de muchachos no muy profundos, muchachos del mundo. Pero entonces alguien le introdujo a Roger a un joven llamado Caleb. Y Caleb era muy espiritual, siempre andaba orando.
Y Roger estaba fascinado al llegar a conocer a Caleb. Y Caleb notó que Roger estaba comenzando a seguirle. Le dijo, mire, vamos a estudiar la Biblia juntos. Ok, le dijo Roger. ¿Cuándo comenzamos? Mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué? A las 6 de la mañana. Pero comenzaron a estudiar todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y a Roger le encantó el estudio. Comenzó a orar, comenzó a estudiar con otros. Y ya es un compañero fiel mío en la aplicación del Evangelio. Pero si Roger hubiera seguido con estos amigos superficiales, no habría llegado a hacer nada en el reino de Dios. Pero gracias a Dios que se juntó con alguien que le ayudó a conocer mejor a Dios. Y así debe ser con nosotros. ¿Con quién has andado tú que te ha ayudado a conocer mejor a Dios? Quizás tu cónyuge, quizás algunos hermanos, pero si te encuentras con alguien que te ayuda a orar mejor, quien te ayuda a estudiar la Biblia, que sé amigo de ellos. Pide a este tipo de persona que lea la Biblia contigo, que les acompañes cuando estudian ellos con otros, pero también aquí una aplicación negativa, y él siempre hablo así con los jóvenes. Si llegas, digo a los jóvenes, si llegas a conocer a alguien que te va a impedir en tu servicio a Dios, aléjate de ellos. ¿Y sabes cuándo en particular se aplica este punto? Cuando pensamos en los novios. Digo a ellos, si te das cuenta de que algún candidato para ser tu novio es superficial, que no tiene nada de interés espiritual, que no te va a ayudar a ir al cielo, déjalo. Déjalo, en inglés decimos, déjalo como una papa caliente. Suéltalo, mejor dicho, como una papa caliente. Busca a jóvenes y partidos que son espirituales. Hay que buscarlos. Yo sé que en España especialmente hay pocos, pero hay que buscarlos. Que Dios ayude a nuestros jóvenes y que nos ayude a nosotros a buscar a buenos compañeros en la vida, tal como lo hicieron Priscila y Aquila. Ok, vamos al segundo punto en cuanto a ellos. Y es que eran muy sabios al corregir a otros. Y ya, hermano Juan, ya leyó el texto. Es Hechos 18, de 24 a 26. Yo tengo aquí la nueva Biblia de las Américas. Debí haberlo cambiado. Esta nueva Biblia de las Américas fue traducida para gente en Latinoamérica y dice ustedes y no dice vosotros. De todos modos, Hechos 18, 24 a 26. Estoy buscando aquí en el PowerPoint. Dice, al llegar, que al estar ahí Apolos y Priscila en Éfeso, Pablo les había dejado ahí, al ir Pablo a Jerusalén, dice 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Ahora bien, Apolos habría sido un tipo interesante. Era de Alejandría, el centro cultural del Imperio Romano. Tenía ahí una biblioteca tremenda, quizás la mejor en el mundo. Era una ciudad de las más famosas en el Imperio Romano. Ser de Alejandría habría sido como alguien en el mundo de habla inglesa, como de Oxford en Inglaterra o de Harvard aquí. Y yo busqué en España las universidades, la Universidad Autónoma de Barcelona o Pompeu, parece que ahí están las universidades ahí por Barcelona, por Cataluña, pero de todos modos, así era Apolos, de un lugar donde se daba mucho énfasis a la educación y, y él, Apolo, siendo hombre elocuente, sin duda habría sido bien educado en forma formal. Y él sabía mucho acerca de Jesús. Estaba ahí hablando acerca de Jesús. Yo puedo imaginar que Priscila y Aquila, quizás la primera vez que le oyeron a Apolos, habrían estado en la sinagoga, sube un hombre muy elocuente, sabe hablar bien y comienza a hablar de Jesús, que Jesús es el Cristo. Yo puedo imaginar a Apolos dando el codo a Priscila. Oye, Él está con nosotros. Cree en Jesús igual que nosotros. Y la alegría al oír de que tenían ahí en Apolos un aliado. Pero, cuando llegó el punto del bautismo, él estaba equivocado. Estaba hablando del bautismo de Juan. Oh, no. ¿Qué decidieron hacer Priscila y Aquila frente a este error de Apolos? Ellos evitaron dos extremos comunes que se ven hoy en día. El primer extremo, quizás podrían haber dicho, bueno, eso no es gran cosa. Apolos cree en Jesús, es sincero. El bautismo tiene que ver con lo externo, lo importante es su corazón, mejor no decirle nada. Pero Priscila y Aquila querían que Apolos conociera más exactamente el camino del Señor. Evitaron este primer extremo al hablar con él, pero también evitaron el otro extremo, el de corregirle con sarcasmo y quizás en público. ¿Qué ignorante es este? Él piensa ser predicador. Él piensa ser predicador y ni sabe de lo más básico, el bautismo de Jesucristo. Pero evitaron aquel extremo también. Le llevaron aparte para enseñarle más exactamente el camino del Señor. Siguieron ellos la exhortación que dio Pablo en 2 Timoteo 2, 24 a 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Este es el camino que ellos tomaron. Le corrigieron, pero tiernamente, con discreción. No era rebelde como los fariseos. Era un hombre sincero que merecía este tipo de corrección dada con gentileza. Esa es una buena aplicación para nosotros. Algunos hermanos hacen mucho daño al corregir a otros con sarcasmo y en público. No es seguir el ejemplo de Priscila y de Aquila. También
Apolos luce muy bien aquí. ¿Quién era él? Un hombre que evidentemente tenía mucha educación formal. Y ellos, obreros, hacían tiendas, o sea, carpas. Ahora, yo entiendo que para el judío eso no necesariamente significaba que a ellos, a Priscila y Aquila, no habrían tenido la educación formal. Pablo hacía carpas de tiendas de campaña también y era sumamente educado formalmente, era un rabí. Pero quizás no estoy especulando demasiado para decir que es probable que Apolos hubiera tenido más educación formal que ellos. Aún así, él estaba dispuesto a escucharlos y a cambiar sus creencias en base de la enseñanza de ellos. Pero un punto más aquí. El nombre de quién aparece primero cuando hablamos de la enseñanza de Apolos. ¿Quiénes le llevaron aparte para enseñarle más correctamente el camino del Señor? Dice el texto, Priscila y Aquila. El nombre de ella aparece primero. Quizá fue ella quien tomó la iniciativa al enseñar a Apolos. Estoy hablando de Apolos, él estaba dispuesto a aceptar la enseñanza dada quizás más que nada por una mujer y la recibió en forma humilde. No todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Usted ha conocido, o mejor dicho, ya estoy hablando con España, tú has conocido a individuos que han sido demasiado orgullosos para recibir la enseñanza de otros. Yo me acuerdo una vez que fui a estudiar con un señor que había terminado el curso bíblico y al decir, ah, ¿quieres leer conmigo el libro de Hechos? Él señaló un certificado ahí en la pared y dijo, ¿tú ves aquel certificado? Sí. Yo soy graduado del instituto. ¿Tú piensas enseñarme algo? Y me despedí prontamente. Yo no quería malgastar mi tiempo con alguien que ya estaba tan lleno de orgullo. Yo les voy a dar un ejemplo positivo en cuanto a eso, de alguien que estaba dispuesto a recibir enseñanza de otro que socialmente era de una clase más baja. Tengo fotos aquí en el PowerPoint. Algún día, quizá para la semana que viene, les muestro las fotos cuando aprendo a usar esto. Pero estoy hablando de algo que pasó como en el año 1960, hace muchos años, en el país que se llamaba en aquel tiempo Rhodesia. Hoy en día se llama Zimbabue. Y era un tiempo, 1960, de mucho racismo en aquel país. Había un cristiano de raza negra, era africano, que se llamaba Jeffrey Nyembezi. Y él trabajaba con muchos otros africanos en el ferrocarril. Su supervisor era un hombre de descendencia inglesa llamada Neville. Y el señor Neville comenzó a notar que ese joven africano llamado Nyembese era muy respetado por los otros obreros y cada día para el almuerzo él estaba hablando con sus compañeros acerca de la Biblia. Y comenzó el señor Neville, inglés, a escuchar la enseñanza de Jeffrey Nyembese, el africano. Y estaba tan impactado por el conocimiento del joven africano que le invitó a ir a su casa para enseñarle la Biblia a él y a su esposa. Y el señor que me contó eso es un hombre que predicaba durante muchos años en África, se llamaba Short. El joven Neville le enseñó, el joven, disculpe, Jeffrey Nyembezi enseñó a Neville y su esposa hasta el punto en que ellos decidieron bautizarse en Cristo. Ellos obedecieron el evangelio,
después de ser enseñado por un africano en aquella cultura, alguien muy inferior socialmente. Pero es que ellos querían la verdad. Qué bendición que no eran arrogantes, no eran demasiado orgullosos para recibir enseñanza de alguien que el mundo habría tenido por de bajo rango en comparación con ellos. Quizás en cierto sentido así era Apolos. Él no era orgulloso, de buen gusto recibió enseñanza en cuanto al camino del Señor de Priscila y de Aquila. Y como resultado, Apolos llegó a ser poderoso en el reino. Muy bien, vamos a hacer brevemente algunas otras aplicaciones de la vida de Priscila y de Aquila. Y para el siguiente, vamos a ir primero a los Corintios 16 y vamos a leer 19. Primero a los Corintios 16, 19. Aquí Pablo, al terminar su carta a los Corintios, está enviando saludos. Pablo en ese tiempo habría estado en Éfeso y sus buenos amigos Aquila y Priscila estaban ahí. Dice, Aquila y Priscila con la iglesia están en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Ok, vamos a notar dos o tres cosas. Aquila y Priscila siempre eran un equipo. Cuando uno piensa en el uno, se piensa en el otro. Así debe ser con los maridos y sus esposas al criar a sus hijos. Cuando un padre va en contra de la madre o viceversa, cuando hay competencia entre los dos, es un desastre. Si hay diferencias en el matrimonio que sean arregladas en privado, donde los niños no las ven. En cuanto a las finanzas, eran equipo. Me da pena hoy en día a veces al ver a los cónyuges hablando así. Mi dinero, tu dinero. No, ese es mi dinero, no es tu dinero. No. Si somos equipo es nuestro dinero. Entonces, que seamos un equipo como ellos. Pero otra cosa, en este texto, el nombre de quién aparece primero. El de Aquila. Según la traducción que tú tienes, aparecen los nombres de ellos 7 veces. 5 veces aparece el nombre de ella primero. Y no es muy común en las escrituras ni en los escritos de aquel entonces que el nombre de la mujer aparece primero. ¿Por qué aparece normalmente el nombre de ella primero? Algunos piensan que quizás ella hubiera sido de una familia más prominente, quizás, pero quizás es que ella era más avanzada espiritualmente que él. Y a veces pasa, en una pareja cristiana es ella quien conoce más Biblia. Yo estoy pensando ahora mismo en una pareja de la República Dominicana. Ella obviamente está más avanzada que él. Ahora bien, él, por supuesto, es el quien predica. No es para la mujer tomar una posición de autoridad sobre el hombre en el púlpito. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Pero con esta pareja cristiana, él predicaba, pero a veces sabe una cosa. Yo sospeché que hubiera sido ella quien elaboró el mensaje, porque este es un excelente mensaje. Dudo que él pudiera haberla elaborada, pero trabajaron como equipo, sin celos. Él no estaba celoso de su esposa, estaba feliz al tener a una esposa tan inteligente. El amor no tiene envidia. Primero a los Corintios 13, 4. Si estamos bendecidos al tener a una esposa sumamente inteligente, no tengamos celos de ella.
que demos las gracias a Dios por ella. Así habría sido Aquila, si es así el caso que estoy poniendo aquí. Ok, vamos a ver algunos puntos más. Romanos 16, 3 y 4 es el texto. Y evidentemente, nuestros amigos Priscila y Aquila habrían vuelto a Roma. Y evidentemente pasaron tiempo ellos en Corinto, en Éfeso y en Roma, 3 ciudades que eran muy importantes para el apóstol Pablo. Ahora están en Roma y al escribir Pablo su carta a los romanos desde Corinto, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué vemos aquí? Querían matarlo, pero quién sabe. Pero una cosa sabemos, estaban dispuestos a morir por Pablo. ¿Para quiénes tú arriesgarías tu vida? ¿Para tu cónyuge? Imagino que sí. ¿Para tus hijos? Imagino que sí. ¿Para un hermano querido? Es probable. Yo pienso en forma práctica de algunos hermanos que han donado sus riñones a otros, arriesgando en cierto sentido sus vidas. A veces tenemos que arriesgar cosas para Cristo. Hoy en día, gracias a Dios, al menos hasta ahora, no es tanto el arriesgar la vida, pero hay riesgos sociales al seguir a Cristo. El ser puros, el ser santos en nuestra vestimenta, en nuestra conducta. A veces significa el ser vistos como raros por la gente del mundo. Y algunos cristianos no tienen la fuerza para hacerlo. Sienten obligados a conformarse al mundo en su forma de vestirse, en su forma de hablar, para no ser ridiculizados por la gente en el mundo. A veces hay riesgos financieros, a veces tenemos que sacrificar dinero para la obra del Señor. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por el Señor, por sus hermanos? Y al arriesgar cosas para los hermanos, lo estamos haciendo para el Señor también. Pero aquí, y también en el texto 1 Corintios 16 que vimos anteriormente, aquí habla de la iglesia estaba en la casa. Eso es 1 Corintios 16. Que tenían una iglesia en su casa. Saludad a la iglesia que está en tu casa. Es Romanos 16, 5, igual que 1 Corintios 16, leído anteriormente. Ellos tenían una iglesia que se reunió en su casa. Tener una iglesia que se reúne en casa a veces significa la inconveniencia. Yo creo que hay en las 2 hermanas por un tiempo se reunían en casa. Inconveniencia. Hay niños corriendo por aquí, por allá, jóvenes, y a veces destruyen cosas, ensucian las cosas. Pero no importa, si tenemos una casa, ¿quién nos dio la casa? Es Dios quien nos dio la casa. Que sea para Él. Si somos como Priscila y Aquila, todo lo que tenemos es del Señor, todo lo que tenemos es para el Señor. No me gusta predicar muy largo, pero les voy a dar un ejemplo. Aquí hace muchos años, mi papá predicaba en Nueva Jersey. Yo nací en Nueva Jersey. Estamos cerca de la ciudad de Nueva York. Y había una familia en la iglesia de apellido Horner, en inglés con H. Y esta familia siempre estaba invitando a otros hermanos a su casa para comer. Así querían animar a sus hermanos. Y era una práctica muy común.
Todos los domingos tenían a hermanos invitados en su casa. Pero la hermana tuvo un trombosis, yo creo que dice, y tuvo que pasar tiempo en el hospital y luego ya no pudo ella servir de anfitriona tanto con la gente en su casa. Un día apareció el hermano Horner en la casa de mis padres, que eran muy jóvenes en aquel entonces, y tenía un paquete en su mano. Y después de hablar un rato, el hermano abrió el paquete y ahí estaba, yo creo, y debía haberle buscado eso en español, yo creo que cubiertas, tenedores, cuchillos y todo eso de plata. Y tenía escrito ahí H. Y el hermano dijo, H para Horner, H también para Hall, o sea, el apellido mío es Hall y de mis padres es lo mismo. Y él dijo entonces algo a mi padre. Dice, mi esposa y yo hemos decidido que si tenemos algo, no sirve para nada si no es para el Señor. Ya nosotros no podemos tener a gente en casa debido a la salud de mi esposa. Ustedes sí. Usen estas cubiertas, usan este juego de tenedores y todo de plata para el Señor. Y era una lección importante para mis padres y que si tenemos algo, es del Señor. Si no puede ser para el Señor, ¿para qué tenerlo? Aquila y Priscila usaron sus cosas para el Señor. ¿Cuándo es la última vez que leemos acerca de Priscila y de Aquila? Según Timoteo 4:18. Pablo estaba al punto de morir. Ya dijo a Timoteo en capítulo 4, 6 y 7 que estaba al punto de morir. El tiempo de su partida estaba cerca. Algunas de las últimas palabras del apóstol, como un anciano, a su querido Timoteo, tuvieron que ver con sus amigos. Dice versículo 19 de capítulo 4. Saludos, o en la Valera, saludad a Priscila, saludad a Prisca y Aquila. Prisca es Priscila. Priscila es la forma diminutiva de Prisca. Pablo quería saludar por última vez a sus queridos amigos que evidentemente estaban en Éfeso. Poco después, Pablo murió, quizás algunos 15 a 20 años después de conocer a esta pareja. Y al pensar en estos últimos saludos de Pablo y de su muerte como mártir, pensé en Priscila y Aquila, ¿cómo habrían fallecido ellos? ¿Habrían muerto juntos como mártires? Quizás porque al morir Pablo ya estaba comenzando una ola de persecución. ¿Habría muerto el uno primero y luego el otro? Quizás. Yo conozco a muchos Priscila y Aquilas en este país y fallece uno y el otro queda solo. No es nada fácil. Yo quiero mucho a las viudas y a los viudos. Mi papá es así ahora. Ya perdió mi papá a su Priscila. Pero hay que seguir adelante. ¿Cómo habría sido para Priscila y Aquila? ¿Cómo habrían muerto ellos? Pero al pensarlo más me di cuenta de que no importa tanto como ellos hubieran muerto. Lo importante en cuanto a la vida de ellos era cómo vivieron. ¿Y cómo vivieron? Entregando sus vidas al servicio de Dios. Al morir, no fue tan importante como hubieran muerto, porque fueron a vivir eternamente con Dios. ¿Cómo vamos a morir nosotros? ¿Cómo tú vas a morir? Un infarto, quizás. Cáncer, quizás. Un accidente de tránsito, quizás. No podemos controlar cómo vamos a morir.
pero sí podemos controlar cómo vamos a vivir. ¿Cuál es la vida que tienes? ¿Una vida egoísta buscando solamente tus propios intereses, los placeres superficiales? Yo creo que no, porque al ver las caras de ustedes aquí que me están escuchando, yo veo a personas que están dispuestos a sacrificar una vida de servicio a Dios. La única vida que tiene sentido es la vida entregada al servicio de Dios. Eso podemos aprender de Priscila y de Aquila y de centenares de otros individuos de fe en la Biblia y de centenares de otros individuos de fe hoy en día. Gracias demos a Dios por ejemplo de todos ellos. Gracias a ustedes por la buena atención.